Si es necesario, también te hago hospedadora. ¿Te hago hospedadora acá a ti o así nomás? Sí, así es normal, ingeniero, para que yo acepte cualquier compañero que ingrese y no le interrumpa la clase. Y ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo lo hago para hacerte hospedadora? Ahí donde, en participantes, donde dice más, ahí debe Sí. aparecerle la opción. Ajá, ok, perfecto. Hacer hospedador. Ok, Ajá. muy bien. Ya, Excelente. Ya. ya, ingeniero. Muy bien, entonces habíamos dicho de que tenemos tres componentes básicos, de los cuales uno de ellos es específicamente el transistor, S21, los parámetros con los que ha sido construido, y los otros son la ganancia de fuente y la ganancia de carga. La ganancia en fuente hace referencia al circuito que diseñamos con nuestras manos a través del coeficiente de regresión gamma S, y depende de esto, de lo que ponemos aquí. Y lo propio sucede con gamma L, que depende de toda esta red de adaptación que ponemos aquí. Entonces, esto es importante para recordar de que esta ganancia está formada por estos tres términos, ¿no? Y que no siempre la idea es obtener la máxima ganancia, a veces una ganancia específica. Entonces vamos a borrar aquí eh, nuestros dibujos. Okay. Muy bien, y después de esto nos habíamos hecho un análisis de lo que es estabilidad, indicando de qué es la condición en la cual el circuito no oscila. No oscila significa de que amplifica perfectamente y no presenta ningún inconveniente. Y hay dos tipos de oscilación, una que es la oscilación incondicional, que significa de que de estabilidad, perdón, estabilidad incondicional, que tiene esta condición, gamma in menor que 1, gamma in mayor que 1, out menor que 1, para todo tipo de fuentes de carga en fuente y en carga, valga la redundancia. E incondicionalmente estable es para algunos valores de fuente de carga. Entonces habíamos dicho que un primer paso es plotear los círculos de estabilidad que están relacionados por un centro y su radio, como lo pueden ver en la parte inferior. Se pone un punto en la carta Smith, se gira por el radio y se hace un pequeño análisis para saber qué región es estable y cuál es la no estable. Cuando la región sombreada es la estable, quiere decir que podemos diseñar cualquier circuito de adaptación de impedancias que tenga una impedancia que caiga en esa región, ¿ya? Entonces eso habíamos dicho, se hace a la entrada y a la salida. Y también hay unos factores que se llaman factor K, que es un factor que nos permite ver rápidamente si el transistor es estable incondicionalmente. Si tenemos que K mayor que 1 y delta menor que 1, entonces es estable incondicionalmente y no es necesario dibujar los círculos de estabilidad. Entonces, habíamos visto un caso que es el diseño de amplificador de máxima ganancia. Katy, un favor, ¿me puedes confirmar si esto ya lo hemos visto? Amplificador de máxima ganancia. Sí, ingeniero, hemos estado viendo el de máxima ganancia y había otro, unos dos más que nos mostró. Sí, debe ser el de ganancia específica y el de figura de ruido, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esta clase un repaso de este último tema. O sea, este último tema de amplificadores de máxima ganancia, ganancia específica de figura de ruido, son los últimos temas con los que cerramos el curso, ¿ya? Y después vamos a hacer un repaso de todo lo que va a entrar para su evaluación continua y su evaluación final, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿no? Con este repaso, ¿no? Un amplificador es de ganancia máxima cuando se cumple que gamma in es igual a gamma S complejo conjugado y gamma out es igual a gamma L complejo conjugado también, ¿no? Cuando esas dos condiciones se cumplen es de máxima ganancia. Y nosotros habíamos visto también de que hay un ejemplo donde se nos dice un amplificador de ganancia máxima a 4 GHz tiene como transistor el que vemos abajo, ¿no? Su transistor tiene esos parámetros y se nos pide calcular o diseñar este amplificador. Entonces, como paso previo, se había usado la fórmula de K y el determinante para ver que efectivamente es incondicionalmente estable. Una vez que se ha comprobado que es incondicionalmente estable, no se necesitan dibujar los círculos y se procede a hallar los valores de gamma S y gamma L que cumplen esa condición complejo conjugado de gamma in y de gamma out respectivamente, obteniéndose estos números, este de aquí y este de aquí abajo. Entonces, esos números son los números a los que tenemos que llegar. Son los números que tienen que proveernos nuestro circuito de adaptación de impedancias a la entrada y a la salida respectivamente. Y un análisis complementario es el que se hacía para ver cuánto es la ganancia realmente que ese transistor nos puede dar
y habíamos dicho, la ganancia máxima es 16,7. Entonces, eso es lo que esperamos obtener aplicando ese criterio. Entonces, habiendo visto eso, hacia dónde debemos llegar, dibujamos pues en una carta de Smith el punto gamma S, y somos conscientes de que lo que tenemos que hacer es partir de la impedancia de fuente ZS y añadirle en primer lugar un stub en paralelo y luego un stub en serie para poder llegar al punto en cuestión. En este caso este es el punto en cuestión porque como estoy trabajando con una carta de Smith de la convertido a admitancias, lo que he hecho es reflejar este gamma S de acá hasta aquí, invirtiéndolo 180 grados, diametralmente opuesto, y este punto es su equivalente en términos de admitancia. Entonces, cuando calculamos nosotros la longitud del stub, esta de acá, y la longitud de la línea, y hemos diseñado nuestro amplificador. Ese es el objetivo, lo que hay que hacer para el lado de la carga, para el lado de la fuente, perdón. Y para el lado de la carga hay que hacer lo mismo. Entonces, en este caso, vemos nosotros este dispositivo que nos muestra ya la readaptación de entrada, ¿no? Y en este caso la adaptación de salida, que cumplen ambos criterios. ¿Ya? Y también pensamos de que es bueno plotear, ¿no? Si uno hace la representación de la ganancia con respecto a la frecuencia, tenemos esa representación. Un pico de ganancia justo en 4 GHz con una buena adaptación. También se puede utilizar una herramienta CAD, que en este caso es el Micro Office, y en ella nosotros podemos introducir los datos, que no es el problema, para que el Micro Office él mismo nos permita calcular el parámetro K, que como ven aquí, este K se obtiene del menú linear, ¿no? Y dentro del linear encuentran la variable K. Entonces de ahí sale perfectamente ese valor. Y como es mayor que 1, ya no necesitamos dibujar los círculos. Y aquí, en este caso, cuando queremos calcular el gamma S está también dentro del menú medidas. En la parte lineal, GM1 es el gamma S. Entonces se selecciona y por eso tenemos este valor de gamma S, que es el que se calcula también en el libro de teoría. Y cuando se empieza a diseñar, decimos que nosotros empezamos del centro, porque si bien es cierto, la carta Smith es esta, ¿no es cierto? El lado de la fuente es esto. O sea, acá supuestamente hay un generador de RF, ¿no? Conectado a tierra, y este a su vez tiene su impedancia de fuente, que normalmente es 50 ohms. Pero como la impedancia interna de toda fuente de voltaje es cero, entonces lo cortocircuitamos y nos queda simplemente 50. A ese 50 yo le voy a añadir una línea en paralelo y luego otra en serie, y mi objetivo es llegar a este punto de acá. O sea, a partir de este punto y llegar al superior izquierdo. Como este caso es una carta de Smith completa, entonces esta no necesitamos invertir o hacer algo así como en el otro lado, sino en estas trazamos las otras órbitas, la doble telaraña, la gris de admitancias, y automáticamente el primer stub nos lleva acá y el segundo stub nos lleva directamente por acá. Esa es la ventaja de trabajar con el simulador. Pero las respuestas que se obtienen son exactamente las mismas, ¿ya? Si ustedes hacen la conversión, por ejemplo, de estos grados, vamos a mover un poco esto por aquí, esta cantidad de grados, aquí, 74 grados o 48 grados, su equivalente en fracciones de longitud de onda, van a ver que es un resultado similar al que se ha calculado en la teoría. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Ok, tenemos acá la representación de una figura que es muy similar a la que hemos visto en teoría y vemos que corresponden perfectamente. Ahora vamos a otro tema, ¿no? El repaso de los círculos del diseño de amplificadores de ganancia específica, ¿no? Entonces, para esto se utiliza una herramienta que se denomina los círculos de ganancia constante. El círculo de ganancia constante es como el círculo de estabilidad, un conjunto de puntos equidistantes de un centro que se caracterizan por tener la misma ganancia. Pero para ello es necesario definir, en primer lugar, la ganancia máxima, la ecuación de la ganancia máxima y la ecuación de la ganancia normal, convencional, para dividirlas una sobre la otra y crear un nuevo término que se llama ganancia normalizada. Entonces, vamos a ver aquí en esta diapositiva cómo aparece la ecuación de la ganancia de fuente y la ganancia máxima de fuente.
Y en base a la división de ambas podemos encontrar ese término, que es el GS minúscula, este de aquí, perdón. Y este señor de aquí tiene una expresión, como pueden ver, que depende de los parámetros S y del gamma S. Entonces, para un valor dado de este señor, para un valor constante, yo puedo plotear esta ecuación. Y este conjunto de puntos es un círculo. Esto es un círculo, ¿ya? Como vamos a ver posteriormente. Entonces, para un valor de G minúscula dado, ese ploteo de esa ecuación es un círculo. Como pueden ver, es un círculo porque esa ecuación se transforma en esta, igualada a esta de acá. ¿Ya? Y eso tiene un centro, que es justamente esto de acá, y un radio, que es justamente esto de acá. Este es el radio. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando uno tiene la G minúscula, el centro y el radio, inmediatamente puede plotear estos círculos de ganancia constante en el lado de la fuente, source, pero también en el lado de la carga, L, se puede plotear. Como ejemplo, habíamos mencionado de que se nos pide calcular un amplificador de 11 decibelios a 4 GHz. Entonces, para este caso, GS2, 3, GL0 y 1 son los círculos que me pide que calcule el problema. Entonces, me pide una ganancia específica y me da una pista, plotear estos círculos a esas ganancias. Entonces, lo que hay que hacer es recordar que es también a 4 GB y en consecuencia tenemos que utilizar los parámetros S que están escritos aquí, ¿no? Y en base a las ecuaciones que ya conocemos, dibujar los círculos para resolver el problema. Entonces aquí procedemos a calcular en primer lugar cuánto es la ganancia máxima que nos podría dar el transistor solito, ¿no? Para ver si somos capaces de llegar a 11. Entonces para ello recordamos, ¿no? La ganancia está compuesta, el GTU máximo, de 3 elementos. El transistor mismo, que viene a ser este de aquí. La ganancia de fuente, que es esta de acá. Y la ganancia de carga, que es esta de acá, ¿no? Entonces este de aquí es fácil de calcular porque es el GO y el GO es el S21 al cuadrado, dato del problema. En decibelios nos sale 8. Y los otros salen de su fórmula respectiva, que está en las diapositivas anteriores. Este es su valor en escalar. Este lo reemplaza en la calculadora, sale esto. Pero si le sacan el logaritmo y lo multiplican por 10, sale este. Por eso este señor es el que aparece justamente aquí, ¿no? 3,6. Y este señor, 1,9, es el que aparece justamente aquí, 1,9. Entonces, como están en decibelios, los tres se pueden sumar y nos va a dar la ganancia total, que es superior a 11, lo cual es garantía de que sí podemos hacer ese amplificador con esas características requeridas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la manera de plotear los círculos de ganancia, de estabilidad, de ganancia, perdón. Y dentro de ellas, por ejemplo, cuando me dicen plotea el círculo de ganancia 3, lo que tengo que hacer es primero hallar este GS minúscula a 3 decibelios, me sale esto, y este valor introducirlo en la ecuación del centro y el radio de los círculos, y obtengo este valor y este valor, ¿no? Lo propio hago con GS2, con GL1 y con GL0, ¿no? Hay que hacer cálculos similares. Lo importante es tener centros y radios. ¿Para qué? Para poder plotear esos círculos, ¿ya? Esos círculos de ganancia. Muy bien, entonces aquí vemos los círculos, como están dibujados, y en este caso hemos dicho de que hay GS igual a 3 y GS igual a 2, ¿cierto? Entonces son estos dos círculos que están aquí, y acá tenemos el GL igual a 1, y ese es el G sub L igual a 0. Entonces, ¿en qué se basa este problema para diseñarlo? Este problema se basa en el hecho de que toda ganancia G, ¿no? Está compuesta de 3 elementos, como ya hemos dicho. Primero vamos a colocar el transistor, que vale 8, contra ese número nada podemos hacer, pero luego tenemos dos variables, ¿ya? La primera variable es el GS, la ganancia por mi red de adaptación en la fuente, y la segunda ganancia es el GL. El GL es la ganancia por la red de adaptación en la carga. Entonces,
hay varias combinaciones. Yo podría hacer que el GS vale 1 y el GL vale 2. O podría ser al revés, que este vale 2 y este vale 1. O podría ser de que este vale 1.5, ¿no? Y el otro también vale 1.5. Voy a poner un check nomás por comodidad. O podría ser que este valga 0 y este valga 3, etcétera, etcétera. Como el problema me dice, plotea unos casos GS3, GS2, me está diciendo, tienes que trabajar con, bien sea, vamos a poner aquí 3 y 0. Bien. Tienes que trabajar con los casos en que GS valga 2 y GS valga 3. Y también con el caso en el que GL valga 1 o 0. Ya tenemos que valga 1, aquí valga 0. Entonces me está encasillando y me dice, yo te doy dos posibles combinaciones, 2, 1 o 3, 0. Entonces, elige una de ellas. Es lo que indirectamente me dice el problema. Para ello nosotros podríamos elegir cualquier punto de GS2 y cualquier punto de GL1, de acá, por ejemplo, cualquiera. Porque si elijo cualquiera de esos se cumplen sus ganancias. Y la suma de ambas es igual a 3. 3 más 8, el transistor 11. Pero la pregunta es, ¿cuál de esos dos puntos elegir? Habíamos dicho, elegir siempre que está más cercano al centro de la carta de Smith, porque ese es el que está mejor adaptado. Entonces elegimos este punto de acá y este punto de acá, ¿no? Y podemos decir, esas serían mis respuestas, ¿no? Este punto azul y este punto azul, que son justamente las que nos da el problema, ¿no? Este GS de acá y este gamma L de acá. Sin embargo, otra posibilidad es de que uno elija la combinación 0, 3, 3, 0. O sea, del punto 3, acá yo elijo del círculo 3, claro, aquí del círculo 3, ¿no? Yo puedo elegir este punto, ¿no? Y del círculo 0, yo puedo elegir este punto. Pero como he hecho anteriormente, hay que elegir el más cercano. O sea, elegiría este de aquí, el círculo 3, y el círculo 0, el más cercano al centro, sería pues este. Entonces, tendría que elegir esos dos puntos. Pero hemos dicho que cuando tenemos una disyuntiva entre elegir dos respuestas que estén más o menos bien, medianamente alejadas del centro, o una que esté mal, muy lejos del centro, pero por el contrario la otra excelente, porque justo en el centro, es preferible elegir la primera, ¿no? La que tenga el mejor compromiso, la que tenga más o menos cerca del centro. Entonces, por esa razón es de que se elige los valores de gamma S y gamma L que están indicados ahorita en la diapositiva, ¿no? Entonces, cuando uno tiene eso, ya tiene los valores de gamma S y gamma L, y en consecuencia ya diseñó pues su amplificador. Ahora, hay un amplificador que se llama amplificador de mínimo ruido, Low Noise Amplifier. Es un amplificador que tiene por característica que no distorsiona, que tiene poco ruido. Pero para este caso, la fórmula que consideramos en este caso es la fórmula de la figura de ruido. Esta es la fórmula de la figura de ruido. Que relaciona varios sumandos, uno de los cuales es la figura de ruido mínima, que es un dato de la hoja técnica del transistor. Esta figura mínima de ruido es la que obtiene mínima, la ganancia empeora. O sea, la ganancia es más baja, ¿ya? Y si uno quiere aumentar la ganancia, la figura de ruido es
Muy bien, continuamos la explicación. Entonces, es importante, cuando tenemos nosotros como objetivo obtener la menor figura de ruido, la ganancia empeora. Y si en el mismo transistor intentamos mejorar la ganancia, la figura de ruido empeora. Entonces es un trade-off, o es un compromiso que hay que buscar, ¿no? Entonces, en vista de esto es que se ha eh, hecho uso de una técnica que se llama los círculos de figura de ruido constante. Siguiendo los procedimientos similares a los anteriores, se han deducido ecuaciones en función del parámetro f. Y como pueden ver ustedes, esta ecuación que aparece aquí es la ecuación de figura de ruido constante, ¿no? Como está señalado aquí, constant noise figure. Y también es una ecuación de un círculo. Este es el centro, todo lo que está acá, y esto de aquí es el radio, ¿ya? Solamente que este término gamma opt es simplemente la admitancia optimal que se pone a la fuente para obtener la mínima figura de ruido. O sea, ese gamma opt es un dato del problema, ¿ya? Y aquí tenemos como parte del radio una variable auxiliar que es la variable n, que es función de los parámetros s, la vamos a ver posteriormente, pero tenemos en conclusión un centro y un radio. Entonces hay círculos cuyos puntos tienen los mismos valores de f. El ejemplo, cuando nos dice diseño un amplificador de ruido, en este caso nos dice igual a 4 GHz, te damos los parámetros S, que son estos de aquí, y nos dan además el dato del problema del fabricante, Fmin 1.6 decibelios, que se obtienen como un gamma optimal de 0,62 con ángulo de 100 y una RN, una resistencia de ruido de 20 ohms. Entonces nos dice, diseña un amplificador, o sea, un LNA, un Low Noise Amplifier, que tenga 2 decibelios de figura de ruido. ¿Esto quién lo dice? El cliente. El cliente dice, dame un amplificador, un preamplificador que tenga 2 decibelios de figura de ruido y que me dé la máxima ganancia que sea posible obtener. Entonces, cuando uno dice la máxima ganancia que sea posible, está diciendo, prioriza el F, la figura de ruido, y secundario es la ganancia, pero que sea lo máximo posible. Entonces, para resolver el problema, normalmente lo que hay que hacer es plotear los círculos de figura de ruido, pero también los círculos de ganancia. Vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, con los datos que se dé el problema, se obtienen este centro y este radio. Uno lleva esto a la carta de Smith, coge un compás y dibuja. Y también puede hacer uso de esta ecuación, que es la ecuación de la variable auxiliar n, que está dentro del radio. Todos es necesario simplemente reemplazar los datos del problema. Algún comentario, por ejemplo, este f de acá es igual a 1,58 y no es igual a los 12 decibelios de figura de ruido. ¿Por qué? Simplemente porque está convertido a escalar. Si ustedes convierten 2 decibelios a escalar, les sale 1,58 y ahí va, ¿no? Lo mismo el Fmin, ¿no? Es en escalar. Y estos datos de acá, 50 ohmios, 20 ohmios, es dato del problema. El gamma opt también es dato del problema. Bueno, todo esto, repito, solamente para calcular el radio, ¿no? Y poder luego hacer los círculos de figura de ruido constante. Entonces, si bien es cierto, todo esto de aquí es ruido, es necesario hacer un cálculo de los círculos de ganancia. O sea, fijarnos ahora, círculo de ganancia constante. Y lo que se hace es, esto viene como dato de problema, ¿ya? El problema nos dice A1, A1,5, A1,7. A círculos específicamente en esos valores, 1, 1,5 y 1,7. Entonces, es igual que el problema anterior. Uno haya G minúscula, luego su centro y su radio, y dibuja un círculo. Lo propio para los otros casos, entonces tenemos 3 círculos de ganancia constante. Entonces vamos a dibujar los círculos de ganancia constante y de figura de ruido en la misma carta de Smith. Lo tenemos aquí. Fíjense. Los 3 círculos de ganancia constante son estos de acá. Para ganancias de 1, 1,5 y 1,7 respectivamente, ¿no? En el lado de la fuente, que es siempre. Y luego tenemos este otro círculo de acá, ¿no? Que es un círculo de figura de ruido constante, que es de F2 dB, como nos ha impuesto el problema.
Entonces, de todo esto, señores, que están viendo ustedes en su pantalla, de toda esta región de la carta de Smith, ¿qué punto de la carta de Smith cumple a la vez las dos condiciones? Pertenece al círculo de figura de ruido 2 de vez y a la vez me da la ganancia máxima. ¿Saben cuál es? Es este de acá. ¿Por qué? Porque ese punto pertenece a este círculo que viene por aquí y a la vez pertenece a este círculo que viene por acá. Y ese círculo que viene por acá es el de máxima ganancia, 1.7. Este de aquí está bien, pero es menor, más chiquito. Este de aquí es más chiquito, ¿no? Entonces, pertenece a ambos. Ese punto, entonces, es el valor de gamma S que necesitan para diseñar la red de adaptación de su circuito, ¿no? Adaptación en la entrada, ¿ya? Entonces, eso es. Y la adaptación en la salida se diseña simplemente como que fuera la máxima ganancia, ¿ya? El gamma L es la máxima ganancia. Muy bien, borramos los dibujos acá, cerramos aquí, y ya tenemos esas consideraciones. La gamma L, la ganancia del transistor y la ganancia de transducción, 8,53. Esos son los valores entonces que se va a obtener. Y el circuito final es este de aquí. Muy bien, entonces, con estas consideraciones, y ya hemos dado término al curso, y ahora vamos a hablar de la evaluación. Ya, un segundo, por favor. Entonces, el día de hoy terminamos el curso, repasamos todo lo que se pueda, y voy a entregar un enunciado de trabajos para evaluación continua. Entonces, quiero hacer un pequeño esquema de la forma de hacer la evaluación continua y final, ¿sí? Voy a hacer uso de esta herramienta de dibujo, ¿sí? Fijémonos en la parte inferior, estoy dibujando dos rectángulos, ¿sí? En este primer rectángulo voy a representar la evaluación continua, que tiene dos partes o dos componentes, ¿ya? Y en el otro la evaluación final, que tiene también dos partes o dos componentes, ¿ya? Voy a introducir en texto la primera componente de la evaluación continua, que viene a ser dos ejercicios, ¿no? Simulaciones, voy a dejarles de forma grupal, en los mismos grupos que han trabajado anteriormente. Y además voy a tomarles dos preguntas de teoría, ¿ya? Esas preguntas de teoría de la evaluación continua van a ser desde, ahorita vamos a hacer un repaso de eso, pero va a ser desde divisores, ¿ya? Entonces vamos a poner, si quieren, aquí esta pregunta de teoría, solo contenidos de fase 3, ¿sí? Solo lo que hemos avanzado en la fase 3 y que les voy a indicar a continuación, ¿ya? Para el otro tema, yo voy a colocar aquí, igual, ¿dónde está el texto? Y yo les voy a dejar también dos simulaciones, ¿ya? Dos ejercicios. Ustedes van a hacer, igual que en el caso anterior, no van a usar su simulador, el que ustedes deseen, pero van a hacer los ejercicios en grupos, son grupos los mismos que hemos formulado la última vez. Para no perder el tiempo, no podemos sortear otra vez porque el tiempo se nos pasa, ¿no? Pero además vamos a hacer también una evaluación de dos preguntas de teoría. Dos de teoría. ¿Cómo va a ser esto? Muy similar al anterior. Va a decir, se va a tomar dos preguntas de teoría, ¿no? A dos alumnos de forma aleatoria, escogidos dentro de ese grupo, que van a responder a preguntas, pero ya no solo de la fase 3, sino de todo el curso, ¿ya? De todo el curso, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la evaluación continua y la evaluación final, ¿no? De que la evaluación final se le va a hacer dos preguntas de teoría de forma aleatoria, ¿no? Pero de los temas de todo el curso. Pero cuando digo todo el curso, se refiere a lo que vamos a repasar, ¿ya? Y vamos a hacer un repaso, yo voy a decir,
el repaso de todo el curso es este, ¿no? Pueden estudiar esto con más énfasis, esto va a entrar, esto no va a entrar, etcétera, etcétera, para que todos tengan una idea de cómo va a ser ese repaso de todo el curso. Y también les va a servir para poder dar una buena evaluación continua fase 3. Entonces, es por esta razón, bueno, yo les sugiero que tomen una foto si quieren a esa captura, pero es por esta razón que tenemos que aterrizar las fechas, ¿no? Por ejemplo, el día 21, o sea, hoy terminamos el curso, repasamos todo. Yo les voy a entregar hoy día mismo el enunciado de los trabajos para la simulación continua, o sea, les voy a dar los ejercicios que tienen que simular. Y el día que tenemos la siguiente clase, que va a ser el día 23, ¿no? Vamos a hacer vamos a tomar la evaluación continua y la evaluación sustitutoria. ¿Cómo es esto de la sustitutoria? ¿Ya? La sustitutoria es una evaluación que tiene por objetivo reemplazar a su mínima nota y que hay que tomarla definitivamente esta semana, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando yo esté tomando este miércoles, pasado mañana, la evaluación continua, la persona que quiera dar sustitutorio, cuando llame a su grupo, me dice, yo profesor quiero dar sustitutorio. Entonces yo, además de preguntar al grupo y poner su nota grupal, le hago preguntas a él. Y ahí va a tener él su nota individual sustitutoria. ¿Ya? Entonces esa va a ser la forma de proceder con la sustitutoria. Prácticamente la vamos a dar el mismo día. ¿Ya? Y ese mismo día, ¿no? Van a entregar ustedes el enunciado de su trabajo, ese mismo día yo les voy a entregar el enunciado de su trabajo para el examen final. O sea, las dos últimas preguntas, los dos últimos ejercicios, se los voy a entregar el día miércoles también, ¿no? Y finalmente, pues el 31 de diciembre vamos a tomar su examen final. 31 de diciembre es la fecha en la que se va a hacer la evaluación final, ¿no? La forma de trabajo va a ser grupal, ¿no? La evaluación continua, van a ser 2 o 3 simulaciones, bueno, en realidad van a ser 2 simulaciones, ¿no? 2 preguntas de teoría, la evaluación final también van a ser 2 simulaciones con preguntas de teoría, evidentemente tienen que subir un informe de esos 2 ejercicios que yo les dejo, y entendemos por fase 3 divisores, híbridos, osciladores y amplificadores. Entonces esta sería más o menos el marco, ¿ya? El contexto. Entonces quería saber si tiene alguna consulta hasta aquí, por favor. Sí, ingeniero, una preguntita. ¿También nos va a hacer preguntas acerca del informe, tanto en la evaluación continua como en la evaluación final? Sí, es correcto. También se hacen preguntas del informe, así es. Como siempre lo hemos hecho. Ya, ingeniero, Muy bien. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a proceder con esta última parte que viene a ser los ejercicios, ¿ya? Un segundo, por favor, dejar de compartir. Voy a mostrar los ejercicios. Ok. Son ejercicios sencillos, como pueden ver. Voy a explicar, ¿ya? El primer ejercicio es el siguiente. Considerando un sustrato, digamos, parecido a la fibra de vidrio, que tiene estos datos que estamos indicando aquí, ¿no? O sea, agarro un sustrato, ¿no? Baquelita, bueno, pero yo les doy, ¿no? Que tenga estos datos. La pregunta es diseñar dos redes de adaptación para adaptar una impedancia de 50 ohmios a otra de 70. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer en forma grupal, vamos a ver, es esto que está acá abajo. Ustedes tienen que usar un software, el que ustedes quieran, ¿no? Puede ser Office o ADS, cualquiera de esos dos, para dibujar esto. Tienen que dibujar esto, que está aquí. ¿Ya? Donde el primer puerto lo van a poner 70 ohmios y el otro puerto de 50 ohmios. ¿Ya? Y van a dibujar una sección en L. Ustedes ya saben la sección en L, saben cómo funciona. Y cada step de esta adaptación va a tener 50 ohmios, como lo hemos hecho normalmente. Solamente que
aquí ustedes van a tener que trabajarlo no en grados, ¿no? O sea, no con T-lines, no con componentes ideales, sino con componentes reales. O sea, tienen que ponerle cuántos milímetros, pues mide el largo y el ancho de esta línea, el largo y el ancho de esta línea. Bueno, luego esto de acá es una M. Esto no es necesario, así que no lo ponen, si no, no lo ponen, pero es una especie de codo, ¿ya? Que simplemente sirve para unir, ¿no? dos brazos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo es de que ustedes demuestren que son capaces de adaptar 50 con 70 usando estos dos elementos de ahí, ¿ya? Ese es el caso 1, ¿ya? El caso 2 que hay que desarrollar, vamos a ver aquí. El segundo caso a desarrollar es este de aquí, ¿ya? Si pueden darse cuenta ustedes, es igual al anterior, solamente que acá dice 80 en vez de 50. Después es igual, porque es 50 ohmios a 70 ohmios, ¿no? Y ustedes tienen que hallar las dimensiones de la línea, ¿ya? Y finalmente tienen ustedes para esta pregunta, ¿no? Su caso C, en la que tienen que hacer lo siguiente. Es lo mismo, adaptar una impedancia de 50 a 70, pero esta vez utilizan doble L, ¿no? Una L por acá y otra L por acá. La primera L, todas sus líneas tienen 80 ohmios. O sea, 80 ohmios es esta. Este es 80 ohmios. ¿Ya? Y las longitudes, largo y ancho, ustedes lo calculan, ya saben cómo, con el calculador TX-Line o Line Calc. Y aquí también lo mismo, ¿no? Pero cada una de esas líneas va a tener 70 ohmios. 70, 70. Ustedes calculan el largo y el ancho. De manera que estos dos brazos en L me adapten 50 con 70, ¿cierto? Entonces esta viene a ser el caso C, ¿no? Y luego tienen la segunda parte de la práctica. Bueno, nosotros podemos decir que esta es la segunda parte. Aquí, desde aquí viene a ser la segunda parte, porque dice, diseñe una unión T. Nosotros hemos hecho esto en clase. Para dividir la potencia en dos puertos con una razón de 2 a 1. Muy parecido al que hemos hecho en la clase, ¿ya? Entonces, es unión T. Esto no es Wilkinson, es simplemente unión T. Lo que hay que hacer, ¿no? Pones un puerto de 50, puerto 1, puerto 2 y puerto 3, ¿no? Y hay que poner, pues, eh, la línea de ingreso, los canales de salida, y, ojo, los valores en milímetros solo tómenos como referencia por nuestros datos. ¿Qué quiere decir? Este numerito, 1.50407, 146, todos estos numeritos que están escritos acá son incorrectos, ¿ya? Esto está mal. Son solamente referenciales. Ustedes tienen que hallar sus propias dimensiones para hacer una unión T que cumpla esto. Sugerencia, ver el libro de teoría, ¿no? Nuestro ejercicio, nuestra diapositiva de teoría, donde nosotros habíamos hecho esos cálculos, ¿no? Y dice, agregue dos transformadores de lambda cuartos con una impedancia tal antes de los puertos 2 y 3, ¿qué cambios se producirán? Y porque eso también está en nuestra diapositiva de teoría, ¿no? O sea, le ponen acá un transformador lambda cuartos, aquí también, y empiezan a analizar qué pasa, ¿no? Seguramente mejora la adaptación, ¿no? Y luego dice aquí, ¿no? Repetir el ejercicio anterior, o sea, vamos a ver, se pide volver a hacer lo que he explicado, pero ya no con una razón de 2 a 1, sino con una razón de 6 a 1. ¿Ya? Con eso vamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, estas preguntitas, ¿ya? Tienen por objetivo hacer que a cada miembro del grupo le toca una pregunta, no más, una sola pregunta le toca. Es por esa razón que esta práctica está dimensionada para que la puedan acabar perfectamente el día de mañana, el día miércoles. O sea, ustedes el miércoles que nos toca, perfectamente ya pueden estar subiendo esa práctica. Y ese día miércoles es donde vamos a hacer pues su evaluación continua. Como les he comentado, van a hacer dos preguntas de teoría de la fase 3 y dos preguntitas de estos ejercicios que estamos viendo acá. ¿Ya? Por favor, quisiera saber si se ha comprendido lo que se pide en estos ejercicios. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, habiendo
hecho estos de los ejercicios, lo único que nos queda ahora es el repaso de lo que va a entrar para su examen. Yo quiero que ustedes estén bien preparados y vamos a repasar las diapositivas indicándoles qué es lo que tienen que estudiar, ¿ya? Entonces, voy a buscar la información y vamos a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Ingeniero, disculpe, antes de que continúe con la clase, la evaluación final entonces sería el día 30, porque el día 31 es jueves, Um, o oh, sería sí. 30. No, no, tienes razón. Muchas gracias por la aclaración. No había visto el calendario. Sí, es el día 30. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Sí, sí, muchas gracias. Sí. El 31 es jueves. Ujú. Muy bien. Entonces ya he hecho la corrección. Yo les voy a subir al aula virtual el archivo en TXT, donde está esto de las fechas y las preguntas, y además les voy a subir evidentemente pues, las guías de laboratorio, ¿no? O sea, quiero decir, las preguntas, las simulaciones que les estoy dejando para el día miércoles. Eso lo voy a subir en breve. Ya, ahorita estoy abriendo las diapositivas para mostrarles el repaso. Ahorita nos concentramos en el repaso. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí las diapositivas a partir de la semana 12. ¿Ya? Como pueden ver, semana 12 habla de divisores y combinadores, que coincide con el calendario, donde estamos indicando la fase 3 comprende divisores, híbridos, osciladores y amplificadores. Entonces, repasamos el tema de los divisores y combinadores, que es un tema bastante sencillo. Entonces, ¿qué puede venir aquí? Algunas preguntas referentes a la conexión de los diagramas, la conexión de los diagramas de bloques de los divisores y combinadores. Ustedes saben que un divisor reparte potencia en una razón determinada, o también al recibir señal por sus salidas puede combinarlas, ¿no? De una forma determinada. Se pueden colocar en cascada estos dispositivos de manera que pueda configurar una relación de 1 a 4. Y estos divisores, como podemos ver, son dispositivos de 3 terminales, y su parámetro es S, son matrices de 3 por 3. Cuando nosotros vemos en una matriz que todos los elementos son 0, significa de que todos los puertos están adaptados, tanto en la entrada como en las salidas. Entonces, analizar la matriz es importante. También una posible pregunta puede ser, ¿qué es una matriz recíproca o una red recíproca? Y tendrán que decir cuando su matriz S coincide con su traspuesta, y qué es una red sin pérdidas cuando el producto de su traspuesta por su complejo conjugada es igual a la unitaria. Entonces, fijo, va a venir para el examen, interprete esta figura. Y usted tendrá que decir, este es un circulador, que es un dispositivo de 3 puertos, en el primer caso, que permite hacer pasar la señal de un puerto a otro en sentido horario. Como podemos ver, tienen que decir ustedes, la matriz de parámetros S nos muestra que todos los puertos están adaptados. Además, la matriz nos muestra a través del parámetro S21 que la señal va del puerto 1 al puerto 2 de forma íntegra, el 100%, sin pérdidas, pero que por el contrario el parámetro S12 es 0, lo cual significa de que si yo inyecto señal por el puerto 2, por el puerto 1, no recibo nada, verificando
el sentido de la flecha del símbolo del circulador. Lo mismo se puede verificar para los otros parámetros S. En el caso de la derecha, tienen que hacer una explicación similar. También les puedo hacer una pregunta sobre las aplicaciones, ¿no? Puedo mostrar esta figura y decir, explique con sus palabras qué le dicen estas figuras. Tienen que explayarse bastante, utilizar términos técnicos, no hay que utilizar vocabulario informal, no tienen que decir, en un transceptor, el circulador permite separar la señal de transmisión y recepción utilizando una antena, ¿no? Y empiezan a decir, en el caso en que el transmisor envíe una señal, por la matriz de parámetros S vista anteriormente, el puerto 2 recibe el 100% de la señal y cuelga la antena. Si en algún momento llega señal por la antena, esta señal ingresa por el puerto 2, no va a ir al puerto 1 por la matriz scattering que lo caracteriza, sino que va a ir al puerto 3, donde está conectado el receptor. Y en el otro caso tendrán que indicar de que cuando conectan un generador con un amplificador, el circulador permite evitar que las ondas reflejadas del amplificador, por una mala adaptación, dañen al generador, puesto que el circulador va a recibir las ondas reflejadas y las va a enviar al puerto 3, donde tenemos una carga adaptada que se va a encargar de disiparla en forma de calor por efecto Joule. La unión T es el dispositivo más sencillo de división y tiene como característica de que considera la impedancia en todos los puertos de ella misma. Tiene una matriz de parámetros S que me dice de que no es adaptada en todos los puertos. Puerto 2 y puerto 3 está desadaptada. Sin embargo, se puede diseñar con algunas fórmulas. Por ejemplo, está acá, una unión T con medidas específicas de lambda cuartos. ¿Dónde está aquí? De lambda cuartos y z sub 0 raíz de 2 para cada uno de sus brazos. Me genera una matriz de esta forma, lo cual me hace ver que los puertos 2 y 3 están acoplados, o sea, no están aislados. El puerto 1 está adaptado, pero los otros puertos 2 y 3 no están adaptados. Entonces, esta es unión T. Y también habíamos visto el ejemplo, ¿no?, que es motivo de su tarea también, ¿no? Entonces, en el ejemplo, que es motivo de la tarea, habíamos dicho, tienen una línea con impedancia de 50 ohmios. Ustedes asumen también en sus simulaciones que la entrada es 50 ohmios. La impedancia de entrada está adaptada, igual, también. Encontrar las impedancias de salida tal que la división de potencia sea una razón de 2 a 1. ¿No? Igualito que les he puesto en el ejemplo para la simulación. Calcule los coeficientes de reflexión. Bueno, eso no les he puesto en la simulación. Pero lo que ustedes tienen que hacer es un cálculo previo. Probablemente tienen que plantear estas mismas ecuaciones, ¿no? Y una vez que han obtenido estos valores de 150 y 75, esos valores meterlos al simulador para tener su divisor unión T con razón de división de 2 a 1. Luego, si ustedes desean, pueden calcular manualmente el gamma, o si quieren, les pueden decir al simulador que calcule el S11 o el S22, el S33, quiero decir, y verificar estos valores. Y si uno lo ve en la mente, pues tendría la forma de la figura que están viendo en la parte inferior. Pero en la simulación también se les dice que añadan un transformador lambda cuartos, lo cual sería en el simulador meterle esta línea de lambda cuartos de 86,6 ohmios en los puertos 2 y 3 para ver qué pasa, ¿no? Para ver cómo mejora, ¿no? Entonces esa sería parte de esa pregunta de su laboratorio. Y luego repetir esto para una razón de división de 6 a 1, que es algo que perfectamente ustedes lo pueden hacer. No se ha pedido Wilkinson el ejercicio de simulación, pero puede venir como una pregunta de teoría, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del divisor Wilkinson sobre la unión T, por ejemplo? Entonces tendrán que decir, todos los puertos están adaptados. Los puertos de salida 2 y 3 están aislados. De manera que cualquier problema que se presente en el puerto 3 no va a afectar al puerto 2. Tiene una resistencia en la salida de sus brazos de 2 veces la impedancia característica, que tiene por finalidad absorber cualquier posible reflexión en cualquiera de los puertos. Y sus brazos obedecen a la fórmula lambda cuartos de longitud y z sub c por raíz de 2 de impedancia.
Además tendrán que indicar los desfases que nos indica la matriz de parámetros S de 90 grados, dado que el número imaginario J es un desfase de 90 grados. Entonces, eso básicamente es lo que tiene que entrar de Wilkinson. Bueno, también de teoría, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este Wilkinson circular con respecto al mutuo? ¿No? Luego, no voy a pedir que memoricen fórmulas, pero yo les puedo mostrar esta figura y les voy a decir qué significa. Entonces, ya la diapositiva lo habla todo, ¿no? Este es un divisor Wilkinson para una razón de potencia determinada, donde dice unequal, ¿no? Desigual, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo reparto la potencia en dos partes diferentes, de 2 a 1, 6 a 1, etc. Y utilizo esta fórmula. Entonces ahí son ecuaciones de diseño. También puedo poner esto y decir cuál es el inconveniente de este circuito, ya me llaman ustedes el acoplamiento, cómo se puede mejorar, ustedes pueden plantear mejoras sobre esto. Y finalmente esta pregunta puede venir, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este divisor de potencia multietapa? ¿No? Fue una pregunta que se dejó también en un ejercicio, ¿no? ¿Qué hace este circuito? ¿Para qué sirve? ¿Por qué le han puesto 3 resistencias ahí? También. Luego vamos a ver, tenemos aquí un ejercicio que de unión T, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos resuelto arriba. Ok. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo de repaso, ¿no? Este tema de divisores. Pero hay que hacer notar también de que hay un tipo de divisor que se llama divisor resistivo. El divisor resistivo se parece a la unión T, pero es diferente. Se parece porque es como un brazo que se ramifica, pero es diferente porque este lleva soldadas en el medio una resistencia. Una resistencia es que vale impedancia característica sobre 3. ¿No? Y cuando uno le coloca resistencias en cada uno de los brazos, también tiene pues ciertas propiedades, ¿no? Cierto comportamiento, divide ciertamente la potencia, pues su matriz característica es otra, ¿sí? Que es esta que está aquí, ¿cierto? Entonces eso simplemente para su conocimiento. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a regresar al repaso. Bueno, ya hemos revisado entonces divisores y combinadores y ahora vamos a revisar híbridos. Ok, entonces vamos a ir directamente al tema en cuestión. Los híbridos empiezan más abajo, aquí, ¿no es cierto? Entonces, en esta figura hablamos de un híbrido de 90 grados. ¿No? 90 grados implica que la señal se desfasa a 90 grados en los puertos de salida, en este caso en los puertos 2 y 3, ¿no? Se desfasa. Tenemos una entrada, que es el puerto 1, y una línea que le sigue el impedancia Z sub 0. Luego hay una especie de cuadrado, y cada lado de este cuadrado tiene un valor de impedancia, Z sub 0 raíz de 2, por ejemplo, pero longitud lambda cuartos. Y los brazos verticales, Z sub 0 como impedancia, y lambda cuartos como longitud. Entonces tenemos esta disposición, y cuando se construye así con estas dimensiones, la salida entre los puertos 2 y 3 está desfasada a 90 grados, y en el puerto 4 no se recibe ninguna señal. No se recibe ninguna señal. Entonces es una de las características de este dispositivo. Todo lo que está escrito acá, ¿no? En inglés, todo lo que dice esta matriz S, se les puede preguntar. Le puedo decir qué significa la J de la parte del extremo derecho de la diapositiva. ¿Qué significa el -1 sobre raíz de 2? ¿Qué significa el 0 acá? Etcétera. Entonces todo eso hay que repasar, ¿no? Esto vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver el híbrido de 180 grados. ¿Bien? Entonces aquí lo que se puede preguntar es qué hace, ¿no? Entonces, lo primero que van a decir es, bueno, genera 180 grados de desfase. Yo voy a decir, ¿qué más? Yo voy a decir, ¿qué significa este símbolo de sumatoria? ¿Qué significa este símbolo de diferencia?
Y ahí me tendrán que decir ustedes, es que si yo le inyecto por el puerto 2 y 3 una señal de entrada, si le meto dos señales de entrada, aquí voy a obtener la suma en el puerto 1 y abajo la diferencia. Y yo les preguntaré, ¿y dónde dice eso en la diapositiva? Entonces, en la parámetros ustedes tendrán que buscar acá dónde dice esto de la suma y de la resta. Bueno, luego también hay que revisar las diferentes formas en las que se implementan los híbridos de 180 grados, ¿no? Acá tienen a la izquierda una en forma de anillo y la otra a la derecha. Muy bien, entonces ya hemos repasado esta parte de híbridos. Ahora vamos a ver en la parte de osciladores. Muy bien, entonces tenemos osciladores. Son dispositivos que producen una señal alterna a partir de una polarización constante. Y lo tenemos así. Entonces la pregunta puede ser, ¿este circuito cómo funciona o qué nos dice? Y tendrán que decir ustedes, nos dice que en ausencia de fuente de energía, existe una corriente I, que se crea siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Y tendrán que decir esta condición, ¿no? ZL más ZIN por I igual a 0. Y tendrán que decir, esta ecuación me dice de que la corriente existirá, sí y solo sí, se cancelan las partes reales, pero además existe una resistencia negativa, una resistencia dinámica negativa. Entonces yo les preguntaré, ¿qué es la resistencia negativa? Entonces ustedes tendrán que explicar todo lo que les dije el bio 1, ¿cierto? Y los dispositivos que tienen las características IV, corriente voltaje con pendiente negativa. Tendrán que decir de que las características corriente voltaje, si tiene pendiente negativa, significa resistencia negativa, ¿no? Que no existe físicamente, pero sí comportamentalmente. Luego yo les puedo mostrar estas ecuaciones y decir, explíqueme estas ecuaciones de acá, de dónde sale cada término, ¿no? De dónde llega, hacia dónde llega y por qué. Entonces cada término ya tendrán que decir, esto sale de la ecuación fundamental de coeficiente de reflexión. Aquí tendrán que decir por qué han reemplazado ZL por menos ZIN, que es básicamente por la diapositiva anterior. Aquí tendrán que decir que han multiplicado por menos 1, y aquí tendrán que decir por qué sale esto, y tendrán que decir, hemos llegado a esta conclusión. Y se pregunta, ¿por qué? Bueno, pues para trabajar con más comodidad en la carta de Smith. En la carta de Smith, cuando uno tiene coeficiente de reflexión, los puede plotear. Y esta es una condición para la oscilación. Entonces, luego se puede poner, yo comparto pantalla, pongo diapositiva y digo, explíquenme, ¿qué pide el problema? El problema pide hacer un oscilador a 6 gigas, ¿no? Con un diodo de resistencia negativa que tiene gamma in 1.2540. Entonces ustedes tendrán que explicarme cómo se ha resuelto el problema aquí en la diapositiva, ¿no? Y una de las formas de explicar será a partir del diagrama, ¿no? Tendrán que decir, en primer lugar, llevamos los datos al problema, ¿no? Colocamos el diodo, ¿no? Como una carga, el diodo como la fuente de oscilación, tenemos una carga de 50 ohmios, y para que se cumpla el criterio de oscilación entre estas dos, hay que añadirle una red de adaptación en el medio, y para hacer esta red de adaptación en el medio, tenemos que ser conscientes de que tenemos que conseguir un gamma L que sea el inverso de gamma in. O sea, mirando hacia la izquierda, tengo que obtener un punto que sea el inverso de gamma in. Pero mi punto de partida es 50. Le voy añadiendo estas cosas de acá, y el resultado final, de añadirle eso, tiene que ser el inverso de gamma in. Entonces, yo diré así, ¿cómo se hace eso? Entonces, ustedes tendrán que decir, bueno, en la carta de Smith, colocamos nuestro punto de admitancia, bueno, nuestro punto dato del problema, el gamma que no es el problema, le sacamos la inversa con la calculadora, y nos queda en la parte inferior, ¿no? Esta es la parte inferior, y luego dirán, cuando tenemos este punto de acá, nosotros queremos ir hasta aquí, y una vez que estemos acá, llegar hasta el punto de llegada, ¿no? Entonces, tendrán que explicar que eso lo logran, o lo han hecho, a través de dos circuitos, ¿no? Uno, donde empiezan con el stub en paralelo, y otro, donde le añaden un stub en serie, y tuneando llegan abajo, ¿no? Si desean también en esta pregunta pueden compartir su pantalla, pueden decir, profesor, yo tengo acá mi simulación abierta.
Bueno, yo les digo ya, comparten la pantalla, ¿no? Y me explican pues con la simulación, ¿no? Me dicen, esto hecho sí, así, así, funciona así, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Pero si ustedes tienen un as bajo la manga que puede ayudarles a mejorar su respuesta, es bienvenido, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería este repaso de aquí, ¿no? A nivel de osciladores. Y después de osciladores, como pueden ver, viene amplificadores, pero esto ya justamente es lo que hemos repasado hoy día. ¿Ya? Hoy ya hemos visto amplificadores. Muy bien, entonces, ese es el repaso de la fase 3. Ya saben entonces qué es lo que se va a preguntar en fase 3. De esto que acabo de repasar, un par de preguntas, y del ejercicio que les voy a dejar ahorita en el aula virtual, un par de preguntas también. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vayan tomando, por favor, o marcando su asistencia, díganme si puede hacerlo o no. Yo voy a ir subiendo el material en este momento a su aula virtual, pero si tienen alguna pregunta, háganmela saber. ¿Ya? Yo sigo conectado, ¿ya? Voy a ir subiendo este material a su aula virtual. ¿Y qué significado tiene? Entonces acá podrían ustedes decir, es la ecuación de voltaje incidente y reflejado en una línea de transmisión, donde el componente incidente es el primer sumando y el reflejado es el segundo sumando. Luego de esto, podrían revisar ustedes el tema de la deducción de la ecuación de coeficiente de reflexión, ¿no? Hemos usado mucho el coeficiente de reflexión y, de hecho, la forma como se obtiene es importante. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo el caso en el que colocamos una impedancia de carga, una de transmisión. Cuando evaluamos en z igual a 0, entonces las ecuaciones anteriores se convierte, esa de acá, si la reemplazamos z igual a 0, ¿no? Y esta de aquí z igual a 0, esas ecuaciones se pueden procesar. Y si dividimos ese voltaje entre esa corriente evaluada en z igual a 0, podemos obtener lo siguiente, ¿no? Esta expresión de aquí, de la cual nosotros podemos despejar la relación voltaje reflejado sobre voltaje incidente y obtener esto, que es la ecuación principal de coeficiente de reflexión, que me dice de que yo puedo conocer perfectamente la cantidad de señal que se refleja cuando conozca los valores de impedancia característica de la línea y de la carga que está ahí. Entonces eso es muy importante repasarlo porque puede venir para el examen. Lo mismo como el concepto de Roton loss, dado como pérdida de retorno o el logaritmo de valor absoluto del coeficiente de reflexión, pero multiplicado por menos 20, ¿no? Que es otra manera de expresar lo mismo, de expresar cuánto se refleja. También repasar cuál es la diferencia entre la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío y en un dieléctrico. Como el dieléctrico tiene una propiedad que es epsilon sobre R, entonces en el dieléctrico la velocidad disminuye. Para ello hay que dividirlo, la velocidad ideal en el vacío, entre la raíz cuadrada de epsilon sobre R. Entonces esa parte también es importante estudiarla. Del tema de la carta de Smith, repasen estos ejercicios básicos del capítulo 2, donde se indica, dada una impedancia de carga, 130 más J90, con una línea de transmisión de 50 ohmios, con un largo determinado, hallar la impedancia de entrada y el coeficiente de reflexión. Entonces aquí, cuando dice hallar el coeficiente de reflexión, hay que hallar el gamma. Pero primero el método manual hay que normalizar todo dividiendo entre 50. Y después ubicar en la carta de Smith los puntos respectivos. Aquí ven ustedes en la parte superior derecha el punto, ¿no? Una vez que se ha normalizado, y luego dónde se traslada ese punto, cómo se mueve ese punto cuando le añadimos una línea de 0,3 lambdas. En este caso viene a estar por acá. Cuando uno lee ese valor, obtiene esta cantidad, y al multiplicarlo por 50 uno obtiene esto. También pueden hacerlo con el programa RFTube, y pueden compartir su pantalla si quieren hacer este tipo de cálculos.
Sin embargo, también es importante ver el tema de la impedancia de entrada, porque es una pregunta que va a entrar fijo para examen. Voy a compartir la diapositiva, esta ecuación tan importante. Bien, con eso acabamos la reunión. Un segundo, por favor. Esta es la ecuación que tienen que estudiar, ¿no? Esta es la ecuación del ZI. Impedancia de entrada igual todo esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es muy importante porque me permite calcular la impedancia de entrada no solamente en función de Z0 y ZL, sino también de la longitud L de la línea. Entonces, esa es la ecuación que normalmente se debería utilizar se debería utilizar en esta diapositiva para calcular el valor de ZIN que están viendo acá. Sin embargo, la carta de Smith ya nos da directamente esa respuesta porque ha sido creada para eso. La carta de Smith ha sido creada para que geométricamente nosotros hallemos el ZIN sin necesidad de utilizar esa fórmula. Y ahí tienen ese valor ustedes, que lo pueden comprobar si meten esa ecuación, si meten los valores numéricos en esa ecuación. Les tiene que salir directamente 12,7 más J5.8 con esa ecuación. Aquí, bueno, hay un paso intermedio que es, primero obtienen la impedancia normalizada y cuando la multiplican por 50, recién les sale esto, pero coincide con la ecuación. Muy bien. Entonces ese sería todo el repaso por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar sesión. Muy bien. Entonces eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo el día miércoles. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.